Gracias, para mí es un placer poder platicar con Lumi Lozano. Ella es la propietaria, es una mujer emprendedora de Chula, una sala de belleza aquí en la Ciudad de México que precisamente se encarga de dejar a las mujeres mucho más bonitas, no solo para ocasiones especiales, sino prácticamente para cualquier momento del día. Y hoy vamos a conocer su historia. Acompáñanos. Lumi, pues preguntarte cómo es que nace este concepto de una sala de belleza para atender a las mujeres que no tienen tiempo de salir. ¿Cuál es el concepto de Chula? Pues es un concepto que nació de un sueño, la verdad, aunque suene un poco cursi, de un sueño, y era para empezar de tener algo propio. Yo soy una de las socias, no soy la única, ahora estoy con mi hermana y mi mamá, lo cual la verdad es que también es bien padre, porque es... pues motiva mucho estar con la familia, tenemos una muy buena relación. Y la verdad es que nació de la inquietud de decir, al final el maquillaje y el peinado sí es una herramienta muchas veces que nos ayuda a sentirnos mejor. No quiere decir que seas mejor, ¿no? O sea, por supuesto. Pero sí te da algo como de empoderamiento, de sentirte más segura, de sentirte más cómoda. Y decíamos, no solo deberíamos de poder tener eso cuando es una boda o cuando es un bautizo, ¿no? Estos como eventos súper especiales, sino cualquier día. Platícanos de los servicios que precisamente la gente ha ido escogiendo con el paso del tiempo. Pues tenemos, o sea, lo básico es maquillaje y peinado, pero como bien dices, tenemos un pool de servicios, es decir, como de looks, que es un menú. Este menú lo que nos ayuda es, para empezar, como a que las clientas puedan un poquito delimitar hacia dónde van, ¿no? De repente también puede ser como bien difícil así de suelto, recogido, trenzas, ¿no? Y hay como muchísimas opciones. Lo mismo con el maquillaje. Quiero algo sencillo, no quiero verme muy maquillada. Entonces, el ver una foto, el ver alguna ilustración te ayuda también como un poquito a imaginarte más qué es lo que vas a tener al final. Entonces, tenemos 4 maquillajes básicos que van como del más sencillo al más cargado. De ahí tenemos peinados que tenemos como 4 grupos básicos que son sueltos, trenzas, recogidos y colitas de caballo. Y de esos tenemos 4 de cada uno. Entonces, ya son como muchos. Y tenemos mascarillas. Las mascarillas son mascarillas para llevar. A veces se las quieren poner antes. La verdad es que justo por ser un servicio express no sucede mucho. Entonces más bien recomendamos que se las lleven más bien para el día siguiente, ¿no? Después de la junta, después del evento, ya te pones la mascarilla. Increíble. Ser emprendedor no es fácil y estás en esta etapa pues de crecimiento. ¿Cuáles son esos obstáculos que te encontraste en el camino? Ya logramos sí tener ingresos. Nadie se está haciendo rico todavía. Espero que un día todo el mundo nos hagamos ricos. Pero entonces como que llegamos como a o sea, ya no teníamos para dónde, ¿no? O sea, ¿qué más hacemos? Podemos meter más gente, sí, ganar un poco más de dinero, pero nos hacía falta como cuál es el siguiente paso y qué requerimos para llegar a ese paso. Entonces buscamos una asesoría externa, que la verdad es que ha sido maravilloso, porque pues ninguna de nosotras somos expertas en números, ni siquiera en desarrollo de negocio, ¿no? Yo me he dedicado mucho tiempo a la publicidad, entonces tengo conocimientos de comunicación y de marketing, pero no de negocio, ¿no? Entonces, la verdad es que un ojo externo fue maravilloso para ayudarnos a ver, aquí están gastando mucho en esto, no es necesario, ¿no? O deberían de gastar más en esto. Empezamos a poner metas financieras que no teníamos. O sea, era así, ay, este mes nos fue muy bien, ¡woo! ¿No? Pero no decíamos, tenemos que llegar a tal. Y no solo por llegar a un número, sino con miras de tener X cantidad de dinero para entonces poder dar el siguiente paso. Exacto, entonces estamos justo en el proceso de abrir una nueva sucursal, de hacernos franquicia, que ha sido como, pues justo todo el aprendizaje de 3 años, que es súper importante, y este año pues es definitivo para eso. Y ahora es importante también conocer que pues bueno, hay personas que se podrían apoyar de las redes sociales para poder dar a conocer a más gente el servicio que están ofreciendo. Y en tu caso, pues la ventaja es que tus clientes son las que te están recomendando, pero también generan que se visiten tu página o tus cuentas oficiales para poder promocionar tus servicios. Háblanos de esta experiencia. Pues empezó mucho con la tecnología, o sea, la verdad es que sí, Facebook fue clave para darnos a conocer. Pero la realidad es que siendo este tipo de servicio, si no te gusta, no regresas. Entonces, nos ayudó para darnos a conocer. Entonces, pues la verdad es que gracias al buen trabajo que tenemos, las clientas regresan y al mismo tiempo nos recomiendan. Y justo sí, la verdad es que mucha la gente que viene es porque alguien la recomendó. Lo que sí juega algo importante en las redes sociales es que a lo mejor
no es indirecto, es decir, una clienta sube una foto, sube un story en Instagram, estoy en chula, está increíble, miren cómo me dejaron, y la amiga dice, pero por supuesto que quiero ir. Muchísimas gracias, Lumi, por esta conversación. Así que ya lo sabes, ser emprendedor en la Ciudad de México se puede, siempre y cuando se tengan las ganas y por supuesto esos sueños que se pueden cumplir realidad. Esta fue la historia de Chula, el negocio de Lumi Lozano, y nosotros continuamos con más.